Dios bendiga a toda la amada audiencia que está en sintonía de su programa como Voz de Trompeta. Qué bendición que usted esté nuevamente con nosotros. Le hacemos la invitación para que se mantenga en la sintonía, ya que en esta hermosa ocasión hay bendición de Dios para tu vida, a la gloria de Cristo Jesús. Saludamos con mucho cariño, como siempre, a todos los pastores, evangelistas, siervos y siervas del Señor que están en nuestra sintonía. Le invitamos para que comparta nuestra programación en sus muros, los que nos están viendo a través de Facebook, desde donde siempre salimos, ¿verdad? Al aire, sale nuestro programa al aire. Le invitamos para que usted comparte esta tremenda bendición y más vidas puedan ser edificadas a la gloria de Cristo Jesús. Estamos contentos en esta bendición porque el Señor nos concede el privilegio de una vez más poder salir al aire en este día, en esta bendición. Vamos a continuar con el tema que estamos trabajando durante todas estas semanas, no sin antes saludar con mucho cariño a mi amada esposa, la doctora Isri Martínez, mi amada hija Basti Yasbet, mi amada madre Magdalena en esta tremenda bendición, y mi hermana Elizabeth Santiago junto a su esposo Jorge y mis sobrinitas Angelis y Yanis Bet. Y en esta bendición, antes de entrar, ¿verdad?, en la palabra del Señor, quiero compartir con todos ustedes, hermanos queridos, el informe de retransmisión, y dicho sea de paso, saludar a toda la amada audiencia de Radio y TV Cristo Sana y Restaura, y su querido director, nuestro queridísimo hermano en la fe, el pastor reverendo Carlos Reyes. Y nuestro programa fue retransmitido el viernes 12 de abril. Recuerde que todos los viernes a las 6 de la tarde sale en retransmisión nuestro programa como Voz de Trompeta, y fue retransmitido, y quiero compartir con ustedes en este momento una vez más el informe que ya lo hemos ofrecido a través de Facebook, pero que siempre queremos compartir con el pueblo del Señor. Y el informe vamos a poncharlo ahí al aire. Muy bien, ahí está al aire en este momento. El informe nos indica que 500,194 personas, hermanos queridos, estuvieron en sintonía de nuestro programa. 500,194 personas. Ahí usted ve los números, ¿verdad?, de las personas que siempre piden oración por salud, piden oración por fortaleza, y siempre estamos cubriéndoles. Pero queremos compartir, ¿verdad?, el informe de las personas que se reconciliaron con el Señor, que fueron 340,974 vidas. 17,407 aceptaron a Cristo como su Salvador, para un total de 359,381 vidas para Cristo, entre vidas que se convirtieron y que se reconciliaron. Esto nos ubica en este informe número 8 en un total de almas reconciliadas y que han aceptado a Cristo como su Salvador de 2,662,029 almas, a la gloria y a la honra del Señor. Y damos gloria y honra al Señor por esa tremenda bendición, mis amados, porque el Señor es el que hace posible todas estas cosas. Así que siga orando por nosotros, siga orando por nuestro ministerio, siga orando por Radio y TV Cristo Sana y Restaura y el pastor Carlos Reyes y su distinguida esposa, la pastora Cecilia Reyes, porque gracias al Señor y a que el Espíritu Santo, ¿verdad?, que es el que hace todas las cosas aquí en la tierra para honrar a Dios el Padre, en el nombre de Jesús ha abierto esta puerta, y estamos contentos, hermano, con lo que Dios está haciendo. Nuestra meta, cuando cierre el año 2019, son 10 millones de almas ganadas a la gloria del Señor. Yo sé que el Señor va a hacer posible que esto sea así, y no descarto que el Señor permita que sobrepasemos esa meta a la gloria del Señor. Y bien, en esta tremenda bendición queremos continuar con el tema que hemos trabajado, ¿verdad? Esta es la cuarta semana que venimos trabajando este tema de mensajes en serie, titulado La veracidad de las Sagradas Escrituras, cuarta parte, y ahí usted está viendo el cintillo en la pantalla de su televisor o dispositivo en esta tremenda bendición. Y brevemente quiero mencionar, porque tenemos mucho material para compartir con ustedes en esta ocasión y queremos, ¿verdad?, terminar este estudio, pretendemos terminarlo en esta bendición, en este programa.
Estuvimos hablando la semana pasada de las evidencias arqueológicas y evidencias científicas que sustentan que este libro sagrado tuvo el control del pasado, tiene el control del presente y estará en control de los eventos futuros. Evidencias científicas y arqueológicas que confirman, hermanos queridos, que todo lo que está escrito en este libro sagrado es veraz. No hay manera, yo dentro de lo que le pude traer, porque hay mucha información que pues no podemos traerla toda, pero dentro de la que pudimos traer, pudimos comprobar, más allá de cualquier duda razonable, no solamente para nosotros los creyentes, sino para los ateos y cualquier persona que diga que no cree en Dios, que este libro es el libro de Dios. Así que en esta tremenda bendición vamos a entrar ahora dentro del tema de la veracidad de las Sagradas Escrituras. Vamos a entrar en un tema o un subtema bien interesante, y es acerca de los libros perdidos de la Biblia. Ustedes saben que yo les dije algo que ustedes conocen, es algo fundamental, algo elemental, que las Sagradas Escrituras actualmente poseen 66 libros dentro de lo que es el compendio del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero hay libros, escúcheme bien con cuidado, lo vamos a probar todo con la palabra. Aquí nosotros no hablamos nada que no lo podamos probar con la palabra, porque hablar algo que usted no pueda comprobar con las Sagradas Escrituras, pues es como no haber hablado nada. Pero todo lo que le hemos hablado siempre en nuestros programas se lo probamos con la palabra, y vamos a hablar ahora de los libros perdidos de la Biblia. Sí, usted escuchó bien. Los libros perdidos de las Sagradas Escrituras. Y vamos a comenzar leyendo el libro de Éxodo capítulo 24 y verso 7, para que usted vea el primer libro que vamos a mencionar. Hay más, quiero darle este dato, hay más de 24 libros perdidos de la Biblia que no están añadidos en el compendio bíblico que tenemos actualmente dentro de las revisiones, que de eso también vamos a hablar, que se le han hecho a las Sagradas Escrituras. Y cuando digo de revisiones, me refiero a las traducciones, ¿verdad? A las transliteraciones de las traducciones de los escritos de las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Éxodo capítulo 24, verso 7 dice: y tomó el libro del pacto o libro de la alianza. Escúcheme, ese es uno de los primeros libros que voy a mencionar que no están actualmente en el compendio bíblico de 66 libros que tienen las Sagradas Escrituras actualmente, en la versión que diría yo casi el 100%, por no generalizar, pero hay un número alto de evangélicos cristianos protestantes que se han acogido a la versión de la traducción Reina Valera 1960. Y Éxodo capítulo 24, verso 7 dice: y tomó el libro del pacto o el libro de la alianza y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ese es uno de más de 24 libros que están perdidos, que no están dentro del compendio bíblico actualmente. Si vamos al libro de Números, le dije que aquí todo se lo probamos por la palabra, porque hay mucha gente que habla todo tipo de cosas y a veces toman un texto, lo sacan de contexto, forman un pretexto, pero no tienen ningún fundamento bíblico. Y aquí usted nunca va a escuchar al evangelista José Santiago hablarle algo a ustedes si no tengo la evidencia bíblica. Amén. Libro de Números capítulo 21, verso 14, nos habla sobre otro libro perdido, que es el libro de las batallas de Jehová. Leo: por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová, Números capítulo 21, verso 14,
lo que hizo en el Mar Rojo y los arroyos de Arnón. Este es otro de los libros que no está dentro del canon bíblico actualmente. ¿Quién lo sacó? No se preocupe, ya déjeme ir paso a paso. Más adelante yo le voy a indicar a ustedes, esto es información, no es algo que yo me estoy inventando. ¿Quiénes sacaron esos libros del canon bíblico en las diferentes revisiones con años y en los siglos donde se han realizado para que no estén ahora mismo dentro de nuestro canon bíblico? Ese es el segundo libro. Y vuelvo y les cito la cita. Números capítulo 21, verso 14 nos habla sobre el libro de las batallas de Jehová. Otro de los libros que está perdido, está sacado del canon bíblico, es el libro de Yacer. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en Segunda de Samuel, capítulo 1, versos del 17 al verso 18. Y voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente, que es una traducción del hebreo, arameo y el griego, y es la versión 2010. David compuso un canto fúnebre por Saúl y Jonatán, verso 18, y ordenó que se lo enseñaran al pueblo de Judá. Es conocido como el Cántico del Arco y está registrado en el libro de Yacer. Fíjese cómo dicen las Sagradas Escrituras. Busqué esta versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente 2010. Vuelvo y repito, una traducción del hebreo, arameo y griego al español, porque es un idioma más sencillo. La Reina Valera, estas Sagradas Escrituras que tenemos aquí en esta mesa en el estudio, la Reina Valera es una interpretación, una traducción del latín al castellano. Por lo tanto, si le leo de la versión Reina Valera 1960, usted no va a entender ni papa este verso que acabo de leerle de la versión Nueva Traducción Viviente. Entonces, otro de los libros que está perdido es el libro de Yacer. ¿Por qué le digo que no va a entender ni papa de la traducción de la Biblia Reina Valera? Porque vuelvo y les repito, estamos hablando de las traducciones. La Biblia Reina Valera fue revisada, y lo vamos a ver ya mismo con fecha y todo, y fue traducida del latín al castellano. Entonces ese no es el idioma nuestro. El idioma nuestro no es el castellano, es el español. Por tanto, usted escucha esas palabras que mencionan las Sagradas Escrituras, oísteis, que fue dicho, amaréis. Todas estas palabras son palabras que salen del castellano. Entonces, la Iglesia Cristiana Protestante durante muchos años ha recibido la versión Reina Valera, la ha acogido como la Biblia oficial, ¿verdad?, que la mayoría de los creyentes utilizamos. Pero no está de más que usted busque otras versiones de lenguajes sencillos para que usted comprenda muchas veces lo que no puede comprender del castellano. ¿Ok? Vamos ahora al libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 10, verso 25, donde nos habla sobre un libro que el profeta Samuel escribió y fue guardado en presencia de Jehová. Leo de la versión Reina Valera 1960, el verso 25 de Primera de Samuel, capítulo 10. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Ese es otro libro que no está dentro del compendio, dentro del canon bíblico de la traducción Reina Valera 1960.
Ok, vamos ahora a Primera de Reyes. Aquí todo es por la palabra. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 41, donde nos habla sobre el libro de los Hechos de Salomón. Y dice así, y leo de la versión Reina Valera, el verso 41 de Primera de Reyes, capítulo 11. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los Hechos de Salomón. ¿Y dónde está el libro de Salomón? Fue sacado también del canon bíblico en la revisión de la Biblia Reina Valera. Más adelante yo le voy a dar la información. Como les dije, no se me desespere. Vamos a seguir, vamos a continuar. Mire lo que dice Segunda de Crónicas capítulo 12, verso 5. Nos habla sobre el libro del profeta Semías y del vidente Ido. Yo no sé si usted se recuerda que yo les traje un estudio hace bastantes meses atrás del movimiento profético en la iglesia. Dicho sea de paso, cuando comenzamos este estudio también comenzamos a retransmitir, nuestros programas en radio y TV Cristo Sana y Restaura. Hace varios meses atrás que traímos este estudio donde hablábamos de la diferencia entre un profeta y un vidente. Yo no dije clarividente, eso es otra cosa que tiene que ver con el mundo de las tinieblas. Yo estoy hablando de un profeta y un vidente. Un profeta inicialmente se le llamaban, a los profetas se le llamaban videntes, dado ¿verdad?, al llamado que tenían, pero dado a su llamado tan profundo que no solo se quedaba limitado en visiones, luego se le comenzó a conocer como profeta, dado al nivel de la plenitud del don de Dios en su vida. Amén. No es como ahora que aparecen 2 o 3 locos y empiezan a hablar boberías y sandeces y tonterías que no están en orden ni acorde a esta palabra y dicen que se llaman profetas y tienen unas vidas desordenadas y unas vidas que no hablan de un fruto genuino de lo que es un verdadero profeta, porque profeta no es cualquier persona, hermanos queridos, que se para a decir yo soy profeta y ya no. Un profeta es alguien escogido genuinamente de parte de Dios, hermano, con un llamado específico, que no es todo el mundo el que tiene ese llamado. Pero un vidente tenía, al igual que el profeta, visiones de parte de Dios, pero se concentraba más en las visiones. Por eso había una diferencia entre profeta y uno que era vidente. Amén. Así que para poder crear una distinción entre el profeta y el vidente, vidente solamente tenía visiones de parte de Dios y el profeta hablaba de parte de Dios al pueblo, y cuando el profeta hablaba, el pueblo oía, porque antes del sacrificio perfecto, hermano, qué sacrificio tan glorioso de Cristo nos trajo el regalo de la salvación, que dicho sea de paso, vamos a traer más adelante, vamos a estar trayendo un estudio con respecto a la salvación para que usted sea nutrido por la palabra y entienda el regalo tan grande que nos han hecho. La Biblia Reina Valera, en 2 de Crónicas, capítulo 12, verso 15, el verso 15, aquí dice, las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritas en los libros del profeta Semías y del vidente Ido, en el registro de las familias. Fíjese que las Sagradas Escrituras nos hablan claramente de que hay ciertos libros que menciona el canon actual, pero ahora mismo no están por ningún lado registrados, hermanos queridos, triste y lamentablemente, pues porque fueron removidos, fueron sacados, porque déjeme decirle una cosa, el por qué. Le voy a decir por qué fueron removidos y fueron sacados.
Porque mientras más ignorante el pueblo de Dios pueda vivir a ciertos tipos de conocimiento, esto es mejor para el reino de las tinieblas. Porque cuando un ejército como el ejército de Cristo vive conociendo, sabiendo, entendiendo y se mueve, hermanos queridos, en el conocimiento de la revelación de la palabra, no perece porque le falta conocimiento. Tristemente, hay un sector del pueblo que está patinando en la misma bobería toda la vida, 30, 40 años en el evangelio, hasta 50. Y siempre se han quedado patinando en lo mismo porque no han buscado entrar en lo único, la única esencia de vida que trae la revelación a nosotros, que es la palabra de Dios. Entonces, la palabra, escúcheme bien lo que le voy a decir, la palabra es letra muerta si el Espíritu de Dios no te la revela. Usted puede leer como el papagayo, que como si estuviese leyendo el periódico, la Biblia, usted no va a recibir nada. Para usted recibir la revelación del Espíritu por medio de la palabra, usted tiene que pedirle a Dios el Padre que en el nombre de Jesucristo le revele los misterios de la palabra, porque viene a ser letra muerta, muerta si el Espíritu de Dios no te la revela. Así que esto es bien importante que usted lo pueda comprender. Primera de Crónicas, capítulo 29, Primera de Crónicas, capítulo 29, versos del 29 al 30, nos habla del libro del profeta Natán y el vidente Gad. No Gad de Dios, sino G-A-D, Gad. Ya yo le dije lo que era un profeta y un vidente, la diferencia. La historia dice que aparentemente estos libros contenían la obra de gobierno del rey David, sus enseñanzas y diferentes sucesos ocurridos durante su reinado. El libro sagrado, en la versión de la Reina Valera, el verso 29 dice: los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad, vidente. Pero esos libros no están dentro del canon bíblico ahora mismo. Fueron removidos. En el Antiguo Testamento, hermanos queridos, existían varios libros y uno de ellos eran estos dos que le voy a mencionar. El libro de las crónicas, por eso usted ve que se menciona las crónicas de Samuel, vidente de Jehová, las crónicas del profeta Natán y las crónicas de Gad, vidente, que no están en el canon bíblico ahora. Entonces, el libro de las crónicas hablaba de los hechos de los hombres. Y el otro libro era el libro de las memorias, que también hablaba de los hechos de los hombres, pero para honrarlos. Una hablaba de historia y otro hablaba para honra. No sé cuántos de ustedes recuerdan el hecho o el suceso de lo que ocurrió con el rey Asuero, cuando una noche antes de que Amán fuera y se presentara en el patio real a acusar a Mardoqueo, el Espíritu Santo se le adelanta a Amán y desvela al rey Asuero totalmente. El rey Asuero se le va el sueño y dice que el rey pidió que le trajesen el libro de las memorias y el libro de las crónicas. Y allí en el libro de las memorias encontró que Mardoqueo había librado la vida del rey Asuero de unos eunucos que habían conspirado para matarlo, que habían conspirado para destruirlo, pero el hombre de Dios, Mardoqueo, preservó la vida del rey, alertando y avisando el mal que venía contra el rey.
Y lo más interesante de todo esto era que no había llegado el kairos de Dios para honrar a Mardoqueo. Yo quiero decirte en esta hora que cuando el tiempo de Dios llega, no importa que haya pasado, aleluya, oh rebacaba shatarabakaya, tiempo, no importa que haya ocurrido lo que haya ocurrido, y quizás yo siento la presencia de Dios, tú no hayas visto la justicia. Yo vine para decirte dentro de este estudio, y siento que Dios está hablándole a mucha gente que están esperando ver a Jehová Tiketzinu, Levan Sotorobo Sheya. Tiketzinu en hebreo significa el Dios que te hace justicia, obrando a su favor. Pero yo vine para decirte dentro de este estudio que he estado tranquilo, pero ahora siento el fluir de Dios de una manera fuerte, porque hay gente que Dios le está hablando en esta hora. Dios te va a hacer justicia. Cuando el rey se le fue el sueño, fue a propósito, porque fue Dios el que provocó que el rey no pudiese dormir, porque había una conspiración para matarlo al siervo del Señor, a Mardoqueo, y el único que podía librar a Mardoqueo y al pueblo judío era el rey, por aquella mujer llamada Esther que irrumpió, my God, al palacio, se introdujo en el patio del rey cuando no la habían llamado. No era honra, sino que ella podía morir, pero Mardoqueo, my God, yo no sé por qué Dios se ha metido por aquí. Mardoqueo le abrió los ojos y le dijo: para esta hora, ¿quién sabe? Si para esta hora Dios te ha llamado, pero fue honrado el hombre de Dios, porque una mujer llamada Estel, volvemos a lo mismo, Dios quien se pone en su mano le usa, no importa que sea hombre, no importa que sea mujer, aleluya, pero él se pone en la mano de Dios, Dios lo utiliza. Se puso Esther en ayuno, en oración, y entró a la presencia del rey. El rey extendió el cetro, aleluya, y el pueblo fue librado. Y Amán terminó donde había planificado terminar con la vida de Mardoqueo. Allí terminó Amán, en aquella horca. Porque yo quiero decirte, dentro de este estudio de la veracidad de las Sagradas Escrituras, cuarta parte, que hay un libro que es el libro de las memorias. Y ese libro Dios lo abre para ti en este día, para hacerte justicia. My God. Voy a tratar de seguir porque esto se ha calentado aquí, hermano, de una manera poderosa. Ese libro, aleluya, oh gloria a Dios, fue abierto, hermanos queridos, el libro de las memorias y el libro de las crónicas. Y fíjese que son libros que no están, aleluya, dentro del canon bíblico. También hay otro libro perdido, que es el libro de Jehú. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 34, dice: los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, he aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Ananí, del cual se hace mención en los libros de los reyes de Israel. Oiga, qué tremendo. Y quiero terminar con este subtítulo, ¿verdad?, de los libros perdidos de la Biblia dentro de este estudio, con el último libro que voy a mencionar. Y un libro muy importante porque tiene mucha revelación, que los que hemos tenido la oportunidad de leerlo y de arriba abajo entendemos que es un libro que concuerda con muchas cosas que están escritas en las Sagradas Escrituras. Y es el libro de Enoc, hombre de Dios, que la Biblia dice que fue el hombre que caminó con Dios. Génesis capítulo 5, verso 24. ¿Dónde, hermanos? ¿Y quién habla de Enoc? Mire, el libro de Judas, capítulo 1, verso 14. Dice: de estos también profetizó Enoc. Enoc fue profeta, pero no hay un libro dentro del canon. ¿Existe el libro? Sabemos que existe el libro.
Y mi persona ha leído el libro casi en su totalidad. Lo he leído, hermanos queridos, y es un libro totalmente, enteramente sustentado por toda la evidencia, los pasajes bíblicos que evidencian que es un libro totalmente sagrado. Judas capítulo 1, verso 14 dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, viene el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Y dónde está esta profecía escrita, hermanos queridos? Están escritas en los libros de Enoc, están escritas dentro del canon de los 66 libros de la palabra. Está escrito mucho acerca de Enoc, pero el libro del profeta Enoc como tal fue removido porque tiene tanta revelación que al diablo no le conviene que la iglesia de Jesucristo conozca, la iglesia del Evangelio, la iglesia que tiene el bautismo del Espíritu Santo, la iglesia que está llamada a ser testigo de Jesús, tenga ese conocimiento, porque el diablo le conviene que la iglesia esté en una estupidez espiritual, en una ignorancia espiritual, para que perezca, para que no tenga conocimiento de ciertas cosas que tiene que tener y debería tener conocimiento. El libro de Hebreos capítulo 11, verso 5 dice que por la fe Enoc fue trasladado de modo que no vio la muerte y no se le halló, hermano, porque le trasladó Dios al reino de los cielos. Entonces, ¿por qué, hermanos queridos, de contar su traslado, la Escritura da en su favor testimonio antes de hablar de su traslado, antes de ser quitado, de la tierra? La Escritura da testimonio de haber agradado a Dios. Estoy leyendo la versión de la Biblia Jerusalén 2009. Dice que por la fe Enoc fue trasladado de modo que no vio la muerte y no se le halló, porque le trasladó Dios a los cielos. Pero antes de trasladarle, la Escritura da testimonio a favor de él de haber agradado a Dios a toda plenitud. Vuelvo y repito, a Satanás no le conviene que la iglesia tenga conocimiento. Ahora le voy a hablar de los códices del Vaticano, de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana tiene unos códices que es un compendio de manuscritos. Tiene los manuscritos más antiguos encontrados de las Sagradas Escrituras. Y dentro de las revisiones que se han hecho, la primera revisión que se hizo del canon bíblico fue a la revisión a la Biblia que se acerca muchísimo más a los escritos originales. Hermanos queridos, aquellos que están tomando nota, los escritos originales de las Sagradas Escrituras, quiero buscar por aquí, del hebreo, arameo y el griego, están aglomerados dentro de la primera revisión del canon bíblico de la Biblia Septuaginta. La Biblia Septuaginta. Esta Biblia, mejor conocida también como la Biblia de los 70, surge de los manuscritos del Vaticano, donde esa Biblia Septuaginta, ya le dije, del hebreo, el arameo y el griego, contienen el libro de Enoc. Claro, no lo tenemos en la Reina Valera 1960 porque lo sacaron, lo removieron, ya que este libro contiene una revelación tan profunda, pero tan profunda de cosas que a veces el pueblo de Dios ignora y no tiene contestación. Cuando lee ese libro de Enoc, ahí encuentra contestación, y no solamente una contestación solamente del profeta de Dios que caminó con Dios, Enoc, sino que Enoc utiliza infinidades de versos bíblicos que están dentro del canon bíblico que tenemos ahora,
que confirman que lo que está hablando el profeta Enoc, hermanos queridos, es una realidad total. Entonces, vuelvo y repito, la Biblia Septuaginta contiene todo lo que es el canon bíblico, los manuscritos más antiguos que los posee el Vaticano. Dentro del siglo III, estos manuscritos datan del siglo III al siglo II, aproximadamente 280 años antes de Cristo. También es conocido como el canon de Alejandrino. Ahora, la segunda revisión que se le hace a las Sagradas Escrituras del canon bíblico, el libro de Enoc fue sacado del canon bíblico, escuche bien que le voy a dar el dato, por petición de los padres de la Iglesia Católica, encabezados por el Papa Dámaso I. Eso yo no me lo estoy inventando. Eso es información que está accesible para que usted confirme y que en efecto lo que le estoy diciendo no es un invento del evangelista José Santiago. Removieron varios libros por consejo del traductor Jerónimo de Estridón. Mire, removieron Esdras, Macabeos, removieron el libro de Enoc, removieron el libro de Jubileos, libro de Baruch. O sea, y actualmente la Iglesia Católica Romana conserva los libros que la Reforma Protestante ahora mismo no tiene dentro de su canon bíblico. Esta revisión se hizo 382 años después de Cristo. El año 382, después de Cristo. Es en la Biblia que actualmente utiliza la Iglesia Católica. En el 457 después de Cristo surge la Iglesia copta en resultado de división. Y en resultado de esta división o un cisma dentro de la misma Iglesia Católica aceptan el Nuevo Testamento del segundo canon bíblico, que le acabo de mencionar ahora, pero no el Antiguo Testamento, sino que lo toman de la Septuaginta, volviendo a incorporar los libros de que Jerónimo sacó. Ahora, en el siglo XVI, Martín Lutero, que ustedes le tiene que sonar este nombre porque fue una persona muy importante dentro de lo que es el protestantismo. Martín Lutero toma la Biblia, la versión que estamos hablando del 382 después de Cristo, como canon y lo traduce al latín. ¿Ok? Y esa es la que conocemos actualmente como la Biblia Reina Valera. Sin embargo, tenía una mala percepción de Esther, Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis. Esta es la Biblia de Lutero. Ahora, en el 1569, Casidoro de Reina trae la Biblia del Oso, la Biblia Reina Valera, que es una edición corregida de la Biblia del Oso, por Cipriano Valera en 1602. Luego, versiones subsiguientes siguen siendo traducidas hasta hoy, hasta la traducción Reina Valera, 1960, con la que estamos casados los evangélicos protestantes por muchos años. Y a veces hay gente que están cerrados a leer otras versiones. Yo no sé cuál es el miedo, porque las versiones, cuando usted las busca en un lenguaje más sencillo, su conocimiento se expande y usted puede comprender mejor la palabra del Señor. No le estoy diciendo con esto que usted no tiene que tener cuidado con algunas Biblias que han salido en este último tiempo. Sí, tiene que tener cuidado, porque hay muchas Biblias que le han quitado también libros de la palabra y le han añadido libros que invalidan ciertos eventos, si los entendidos me entienden, que ocurrieron en el Antiguo Testamento.
Y al traerle toda esta invalidación, pues naturalmente muchos creyentes no quieren solamente leer nada más que la Reina Valera 1960 porque tienen temor. Pero yo le digo, sea cuidadoso, pero la Biblia dice examinarlo todo. Tiene que examinarlo todo. El libro de Enoc, hermanos queridos, es, por así decirlo, como un resumen de muchos eventos de las Sagradas Escrituras. El libro de Enoc se escribe entre el año 400 y el año 300 antes de Cristo. Las otras secciones que se escribieron del libro de Enoc en el siglo II y el siglo V no son confiables porque las escribieron otros autores y se cree que no fue el profeta Enoc. Ahora, ¿por qué fue sacado de la Biblia el libro de Enoc? La iglesia etíope, ortodoxa, conserva, hermanos queridos, el libro de Enoc como un libro sagrado. La iglesia etíope, la iglesia católica lo conserva. En el año 364, el concilio de Nicea se reunió y decidió sacarlo del canon para el año 365. Jerónimo de Estridón, hermanos queridos, pues lo sacó, y vuelvo y repito, a Satanás sabe que es un libro peligroso para los principados, para las potestades, para los gobernadores de las tinieblas. Y hay 3 elementos en la tierra que tienen accesibilidad a ese libro, aunque ahora usted lo puede adquirir por internet, lo puede adquirir por Amazon, lo puede adquirir en las librerías que Amazon tiene accesibles, y es un libro, hermanos queridos, que está considerado dentro de los libros sagrados como un libro veraz. Tienen accesibilidad, ¿verdad?, los reyes y poderosos de la tierra que oprimen a los hombres, y los entendidos entienden de quién estoy hablando. Hermanos queridos, Enoc viene de la línea bendita de Set, descendencia de Adán. Génesis capítulo 5, verso 1. El libro de Enoc se ha encontrado en el códice, que ya le dije al principio de este estudio, ¿verdad? Lo que significa el códice, que es el compendio de manuscritos más antiguo que posee la Iglesia Católica Romana. Actualmente, ¿verdad?, los escritos más antiguos de las Sagradas Escrituras. Uno de los más antiguos manuscritos conservados de la Biblia del Vaticano y en los papiros de Chester Beatty. ¿Ok? Los judíos, hermanos queridos, ortodoxos etíopes, lo incluyen en el Tanaj, que es la Biblia hebrea. Imagínense la importancia que tiene el libro de Enoc. En el siglo I hasta el siglo II era un libro sagrado. Claro, vuelvo y repito, a los poderosos de este tiempo y a los que oprimen a la humanidad no le conviene que la iglesia de Cristo, la iglesia del Evangelio de Jesucristo, conozca lo que está escrito en ese libro, porque es un libro muy revelador. Casidoro de Reina y Cipriano Valera citan el libro de Enoc en los años 1909. Este libro fue, hermanos queridos, uno muy apreciado por los cristianos. Las obras literarias de los primeros padres de la Iglesia Católica citan este libro. Autores como Justino Mártir, Artenágoras, Tasiano, Ireneo, Orígenes, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Lactancio, Metodio de Filipo, entre otros, mencionan este libro como un libro sagrado. Lo consideraban de inspiración divina, o sea, que había sido inspirado por el Espíritu de Dios, y el obispo Prisciliano fue un defensor de este
tremendo libro. Escuche esto que le voy a decir. Este libro en sí encierra mucha información muy importante para el pueblo del Señor. Por eso es que usted tiene que entender que no le conviene al infierno que la iglesia tenga este tipo de conocimiento, porque, por ejemplo, una de las cosas que el libro de Enoc habla es de los nefilín, de los gigantes, que eran hijos de ángeles y mujeres. Este libro, le voy a explicar ya mismito, este libro fue encontrado en las cuevas de Qumran, ¿ok? Y los poderosos y grandes de la tierra no quieren que se sepa de los gigantes, de los reptilianos, de los faraones, de los incas, de los mayas, etcétera, 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 porque tenían rasgos faciales de reptiles, porque los nefilines se perpetuaron en ellos. Entonces fue dado por perdido en Occidente desde el siglo IV, cuando fue citado ampliamente por Jorge Senius, y en el 1773 el famoso viajero James Bruce llevó desde Etiopía 3 copias del libro. Hermanos queridos, a la Biblioteca Nacional de París, la Biblioteca Blodeviana de Oxford, Inglaterra, y otro está en manos de los poderosos de la tierra, de la gente que controlan y dominan y oprimen a la tierra. Así que hay una manipulación para robarle la revelación al pueblo del Señor, motivo por lo cual estamos trayéndole este estudio de la veracidad de las Sagradas Escrituras, para que el pueblo despierte y para que en usted nazca un deseo de conocer y de profundizarse aún más en las Sagradas Escrituras y no quedarse superficial. Mire, este libro habla de cómo los ángeles, que habla el libro de Génesis, vinieron a la tierra. Recuérdese que hubo una rebelión. Hubo una rebelión en el cielo y hubo ángeles que se rebelaron, ¿verdad? Se rebelaron en el cielo y ya había una lucha de poder entre el bien, entre el mal contra el bien. Y el libro nos habla como los ángeles, que habla el libro de Génesis, vinieron a la tierra, se juntaron con las mujeres y les engendraron gigantes. Eso dice la palabra en Génesis. También lo confirma el libro de Enoc, mejor conocidos como los nefilín. En Génesis capítulo 6 del 1 al 4, el libro de Enoc revela que la sentencia que Dios el Padre profirió para aquellos ángeles que abandonaron, su morada celestial para cometer esta perversión genética fue la siguiente. Número 1, que no tendrían el perdón de Dios jamás para ellos y no habría paz. Y número 2, que los hijos que ellos habían engendrado no iban a ser eternos como los ángeles, y que por el contrario, cuando murieran y su espíritu saliera de su aberración, de aquel cuerpo era una aberración, imagínense, mujeres juntándose con ángeles, salieron mutaciones como gigantes, eran unas aberraciones, iban a ser llamados espíritus inmundos o demonios. Ahí usted entiende lo que la palabra de Dios claramente dice, porque hay gente que piensa que los demonios son los ángeles caídos, los ángeles que abandonaron su integridad, y no, hermano, los ángeles caídos, se los acabamos de hablar ahora mismo, eran los hijos de aquellas aberraciones, y cuando esos hijos murieran, su espíritu saldría de aquella aberración e iban a ser llamados espíritus de demonios. Por eso el libro de Enoc habla en detalles sobre que Dios envió, hermanos queridos, una guerra entre ellos mismos para que se mataran
y luego el diluvio que ocurrió, que lo menciona el libro de Génesis, en los días de Noé acabara con estos demás espíritus, estos hijos de aberraciones, hermanos queridos, entre las mujeres y los ángeles, y cuando salieran de esa aberración, quedarían como espíritus inmundos, los cuales siempre están buscando un cuerpo donde tener reposo. Ahora usted entiende por qué están buscando un cuerpo donde tener reposo, donde tener paz, porque fueron echados de aquellos cuerpos que eran perversiones genéticas, hermanos queridos, donde desgraciadamente se juntaron con mujeres, se les despertó el deseo de estar con aquellas mujeres, y ciertamente ahora mismo son los que perturban la humanidad, son los que atormentan los cuerpos donde le dan derecho legal para entrar la humanidad. Y ciertamente es preocupante, hermanos queridos, que el pueblo de Dios esté en un desconocimiento muchas veces de tantas cosas por no leer la palabra, por no leer la historia para verificar qué ha pasado con tantos libros perdidos de la Biblia. Yo le digo, he tenido la bendición de poder leer este libro de Enoc casi en su totalidad, y analizándolo con los libros de las traducciones actuales de los 66 libros de la Biblia, hermanos queridos, tiene sustento por esta palabra. Total sustento. El propósito, hermano, de esta información que yo le estoy dando es enseñar a los hermanos por el proceso de revisión por los cuales han atravesado el canon bíblico que utilizamos en la actualidad los cristianos protestantes. Es orientarle, es enseñarle, es instruirle en el nombre de Jesucristo para que usted pueda entrar en la profundidad de la palabra y para que no ocurra en usted lo que dice la palabra: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Entonces allá sale un loco hablando 20 disparates, dando 4 patas, hablando un montón de sandeces y cosas que no están avaladas por la palabra de Dios, que no tienen sustento de la palabra de Dios, y como el pueblo muchas veces es tan emocionalista y está como el pueblo que estaba en el atrio, donde está el ruido, donde está el bullicio, no puede entrar directamente a la presencia de Dios por la palabra para conocer los misterios que en ella hay. Entonces usted tiene que introducirse en la palabra, verificar qué ha pasado. Hermanos queridos, como le probé con todas las citas bíblicas y la historia, lo que ha ocurrido con el canon bíblico, las traducciones, las transliteraciones, donde actualmente a la Biblia Reina Valera, la traducción, se le ha quitado muchas cosas, se han obviado muchas cosas, claro, y esto hace que el conocimiento del pueblo pues sea limitado. Y usted no puede tener capacidad de recibir si usted se limita. Usted no puede tener capacidad de expandir su conocimiento en Dios si usted se limita de ciertas cosas, porque pues esto fue lo que me enseñaron y así me muero y así vivo y yo no voy a buscar nada, yo no voy a ver otras versiones. Pues entonces usted se queda enano espiritualmente. Pero el deseo nuestro con nuestro programa, este programa siempre tiene como meta, hermanos queridos, hablarte y recordarte el evento que está a punto de acontecer y de ocurrir, que es el arrebatamiento de la iglesia. Pero tenemos que empoderarte, y empoderarte significa darte las herramientas, capacitarte y prepararte por esta palabra bendita del Señor. Porque aquí no es un invento del evangelista José Santiago, no es un deseo de mi corazón, no es algo que yo pues pienso, creo, no. Es lo que está en estas sagradas escrituras. Es mi deseo con este estudio, que gloria al Señor, lo pudimos terminar en este día. La veracidad de la palabra, cuarta parte, que usted haya sido empoderado, capacitado, entrenado, capacitado por la palabra, y que usted no perezca porque le falta conocimiento, sino que el conocimiento de Dios
por medio de su palabra, usted lo pueda adquirir para ser un creyente que venza en todo momento en el nombre del Señor. Bien, y en esta tremenda bendición, ya nos quedan algunos 5 minutos. Queremos ir cerrando el programa. No es que el tiempo nos ha traicionado, sino que lo hemos consumido en su totalidad. Queremos ir cerrando el programa y queremos hacer oración. Sabemos que durante todo el programa, a través de nuestro fanpage, hay vidas que nos están escribiendo ahí en la conversación en Facebook, y también hay vidas que nos están viendo en la retransmisión de Radio y TV Cristo Sana y Restaura, que antes de que el programa se termine comienzan a recibir a Cristo como su Salvador y a reconciliarse. Y yo quiero dirigirles en una oración en esta bendición para que usted pueda ser escrito su nombre en el libro de la vida y usted pueda disfrutar del beneficio de la salvación. Así que le invito para que repita conmigo esta oración si quiere reconciliarse o recibir a Cristo como su Salvador. Repita conmigo: Padre, en esta hora yo abro las puertas de mi corazón. Me alejé, me aparté de tu casa y no me fue bien. Pero hoy quiero reconciliarme contigo. Quiero aceptarte como mi Salvador y quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús te recibo como mi Señor y como mi Salvador, Padre, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Si tú hiciste esta oración, tu nombre fue escrito en el libro de la vida y pasaste de las tinieblas a la luz y de la muerte a la vida. Mi consejo, como siempre, añádete a una iglesia del Evangelio completo, donde se te predique que Cristo salva, sana y viene en cualquier momento a levantar una iglesia pura, limpia, sin mancha y sin arruga. Y en el día que viene nos vamos a saludar en las esferas celestiales. También quiero en este momento orar por todas las vidas que están en necesidad, vidas que están atravesando por momentos de enfermedad, por momentos de quebranto. Quiero orar por usted en esta hora y crea que Dios hace un milagro en el nombre poderoso del Señor. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te glorificamos. En esta hora yo presento cada vida, Señor, que está ahí en espera de un milagro. Señor, yo envío tu palabra, que fluya, rebanso, kimahaya, y toque ahora las vidas de mis hermanos y ellos sean sanos, sean libres. No importa el diagnóstico, no importa la enfermedad ni la magnitud. Envío tu palabra sobre los cuerpos y de Kabashekeyaba. Declaro que son sanos ahora en el nombre poderoso de Jesús, porque su milagro hecho está, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Oh, gloria a Dios. Dele gloria al Señor en esta hora. Dígale gracias, Padre, porque mi milagro fue hecho, mi victoria fue hecha, mi bendición fue entregada en el nombre de Jesús. Y confiéselo y declárelo con su boca, porque la Biblia dice que con la boca hablamos para salvación y con el corazón se cree para justicia. Así que, mis amados hermanos, se nos terminó el tiempo en estos últimos 2 minutos. Quiero invitarles para que nos sintonice la próxima semana. Recuerde que estamos aquí y todos los miércoles en horario. Los miércoles de 7 a 8. Aquí a través de nuestro fanpage Evangelista José Santiago, Ministerio Final como Voz de Trompeta. Y los viernes a través de Radio y TV Cristo Sana y Restaura, de 6 a 7 de la noche. El horario de retransmisión. Así que sin nada más por el momento, recuerde que le espero la próxima semana, donde vamos a estar comenzando un tema poderoso. Ya le estaré anunciando el mismo a través de las redes en los próximos días. Así que manténgase en esa sintonía, porque es un tema muy interesante el que vamos a tratar la próxima semana, si Cristo no ha venido antes, por su pueblo, que le va a edificar y le va a bendecir, como es siempre nuestra oración, a la gloria del Señor. Así que se nos acabó el tiempo. Adelante con el Señor y firme, que en cualquier momento suena la trompeta y volamos a nuestra patria celestial. Bendiciones. Gloria al Señor. Gracias.